Buenas noches, bienvenidos una vez más al programa Saber Sin Fronteras, el programa donde convergen todas las tendencias espirituales, y hoy con un programa sumamente especial, un programa dedicado a las advocaciones de la Virgen, especialmente a la Virgen de Rosario del Paraute, a Rosa Mística y a la Virgen Milagrosa o la Virgen de los Milagros. Y nadie mejor para hablar sobre las advocaciones de la Virgen que nuestro querido padre, nuestro joven padre de la parroquia de Las Morochas, el padre John Jensu. Buenas noches, padre, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Gracias por tu invitación a este programa. Gracias a usted por acompañarme. Hoy lo he invitado porque quiero que hablemos un poquito sobre los milagros, antes de pasar a hablar sobre lo que caracteriza a las advocaciones de María Siempre Virgen en la Virgen del Rosario del Paraute, a Rosa Mística y la Virgen de los Milagros. Hablar un poquito sobre eso mismo, lo que son los milagros. ¿Qué son los milagros en la iglesia, padre? Bueno, los milagros no solamente en la iglesia, ¿no? Sino los milagros en cualquier circunstancia y para cualquier persona que normalmente puede decir, oye, creo que me encontré un milagro o creo que se me realizó un milagro. Realmente el milagro viene siendo la manifestación más grande de parte de Dios para con el hombre. Y pueden suscitarse en cualquier circunstancia, en cualquier momento, pero con un elemento muy importante, ¿no? del hombre y de la persona, que es la fe. Si no hay fe, no hay milagro. Y esa fe pues está condicionada por varios elementos dentro de la misma persona. ¿Cuáles son estos elementos, padre? Que podrían ser la oración, el momento en que se encuentra y lo que está buscando. Al querer encaminar su vida por un camino en la búsqueda de algo, sobre todo de Dios, de la santidad, pues allí se manifiesta Dios, de una manera especial con aquellas personas que son humildes de corazón. Ya, o sea, entiendo entonces que uno de los requisitos indispensables para ser partícipe dentro de un milagro es ser humilde de corazón. Sí, indiscutiblemente. Si nosotros observamos la historia de la salvación dentro de toda la humanidad, las manifestaciones, específicamente como por ejemplo la Santísima Virgen, se ha manifestado única y exclusivamente a mujeres, a niños, a hombres humildes. No solamente en condición económica o humana, sino en una condición espiritual y personal. Ya, sí, realmente he leído bastante en la prensa local y en la prensa internacional sobre estas apariciones marianas. Y hablando de apariciones, hay algo que me llama poderosísimamente la atención, y es el fenómeno que se está dando, y me disculpa que use la palabra fenómeno como tal, pero es que no tiene una explicación, como es las estatuillas de la Virgen, las representaciones de Mariana, que están llorando aceite, que están llorando sangre, y que cada una de estas, donde se manifiesta, hay una especie como de contacto, de acercamiento de alguna de las personas que reside donde está la estatuilla, y reciben mensajes de la Virgen, donde todo el tiempo nos está hablando es de conversión, y vuélvanse a mi hijo, y acérquense más a la iglesia. Sí, mira, últimamente, aparte de las apariciones de la Virgen más tradicionales, que por cierto, los portugueses el próximo sábado van a celebrar Nuestra Señora de Fátima, y los estaremos acompañando en la oración. Pero aparte de las apariciones tradicionales, nos damos cuenta que últimamente pues ha habido muchas manifestaciones divinas en distintas devociones, llámese cual se llame. Pero una de las cosas que sí debemos tener en cuenta todos, creyentes y no creyentes, que en un mundo tan moderno, en un mundo tan avanzado, un mundo que ahora está de moda la globalización, y que no simplemente está de moda, sino que se está dando, y el mundo de la informática cada día vuela a su paso,
pues nos estamos dando cuenta que a pesar de ese mundo tan avanzado, como que nos estamos alejando más de Dios. O sea, la tecnología como que nos va apartando un poquito. Da la impresión porque la ciencia, el saber, te va haciendo creer autosuficiente y que no necesitas nada, que no necesitas ninguna herramienta, y por lo tanto, cuando ya el hombre va creyéndose que lo sabe todo, se da cuenta que dentro de sí está vacío, no tiene nada. Es una obra magnífica, preciosa, elocuente, pero que por dentro al tocarla está hueca. Y por lo tanto, las manifestaciones de Dios se van realizando en cualquier forma y en maneras muy sencillas, o podríamos decir como muy tontas, ¿no? Y allí nos damos cuenta cómo de pronto en tantos lugares, yo una vez tuve la oportunidad de visitar la parroquia Santa Rosa de Lima, en Arecibo, Puerto Rico, donde había la imagen de la Virgen estaba llorando. Cuando, fui acompañado de otros colegas sacerdotes. Ustedes como que son como que toman, aún siendo representantes de la iglesia, una posición más incrédula que cualquier otro de los creyentes, ¿no? No, no incrédula, sino sabia y prudente. Okay. Porque hay momentos y hay circunstancias, y eso usted lo tiene que saber cuando se le presente la ocasión, que alguien te diga, mira, como que hay un milagro, mira, obsérvalo. Un momentico, no ser incrédulo, pero sí ser un poco sabio y prudente y decir, oye, ¿me estará aquel engañando o es algo realmente verdadero? ¿No? Real y verdadero, porque una cosa puede ser real, pero también hay mentiras que son reales. Otra cosa es que no hay mentira verdadera, eso es increíble, sí, ¿verdad? Y entonces, pues fuimos a observar ese fenómeno y realmente sí, de uno de los ojos de la imagen de la Virgen que estaba allí, que era la Inmaculada, pues estaba botando una lágrima. Y observamos todo alrededor, era una imagen de madera, de yeso, completamente aislada de cualquier gotera o humedad o cualquier cosa por el estilo. Allí, ¿qué decimos nosotros? Solo Dios sabe lo que hace. Ahora, la presencia de la Virgen, la presencia de los santos, ¿acaso no se debe sentir? O sea, no debe haber una experiencia, ¿cómo le digo yo? Una especie de sentimiento, de euforia, de alegría ante la presencia de Dios. Yo le digo todo esto porque yo desde pequeño, cuando entro en oración, cuando voy a orar, yo siento cuando Dios me escucha, que siempre me escucha porque siempre nos está oyendo, pero como que uno siente como un regocijo o siente como que te dice, sí, estoy contigo. ¿No debe pasar algo así cuando uno va a la presencia de un verdadero milagro como este? Sí, tiene que inevitablemente suceder. Si no lo hay, pues realmente no hay ninguna manifestación de Dios. La manifestación de Dios mueve tu espíritu inmediatamente. Fíjate que hay muchas personas que a veces dicen, Padre, ¿cómo hago para poder encontrarme a gusto con Dios? Porque yo le rezo todos los días, pero no sé qué más hacer. Y allí es donde a veces podemos caer en el gran error, como cristianos católicos, o cualquier persona de buena voluntad. Juan Pablo II insiste mucho en todos los hombres de buena voluntad, sea de la religión que fuere, que es no conformarte con solo repetir palabras, sino esas palabras utilizarlas para profundizarlas dentro de tu corazón y así poder vivir mejor tu fe. Vuelvo y te digo que al encontrarse frente a una aparición, a un milagro de Dios, frente a una aparición de la Virgen, por supuesto que el regocijo de tu espíritu es estar atónito y completamente alegre, porque es algo que normalmente no lo vas a encontrar ni en ningún supermercado, ni en ninguna oficina, ni en ningún lugar común y corriente. Ya. Aquí en el Zulia también se han dado algunas apariciones. Entiendo que en Maracaibo, en alguna parte, le comento así porque lo vi en un expendio de flores. Hay la Virgen de María de Guadalupe, en la vocación de María de Guadalupe, en un trozo de madera. Se cortaron una madera para hacer una puerta y en el trozo completo se ve perfectamente
la imagen, yo diría que casi hecha con pinceles de María de Guadalupe. Fíjate, te voy a contar algo que sí fui testigo en Los Teques. Una aparición de la Santísima Virgen para las almas consagradas. Okay. Vamos a cumplir con unos interesantes avisos que tiene de compromiso la planta y ya volvemos con esa historia tan interesante, padre. Magnífico. Ya venimos con más de Saber Sin Fronteras, esta noche hablando sobre los milagros y las advocaciones de la... Estamos de vuelta nuevamente en tu programa Saber Sin Fronteras, el programa que miércoles a miércoles a través de Zuliana de Televisión tú sintonizas para buscando ese concilio espiritual, ese acercamiento a Dios. Hoy estamos compartiendo el programa con el padre John Yen Siu de la parroquia Nuestra Señora del Rosario del Paraute. Nos estaba contando, padre, acerca de un viaje que hizo a Los Teques. Sí, y allí pues en una comunidad de religiosas se manifestaba la aparición de la Virgen. Pues siempre con la debida prudencia, pues eran ellas mismas las religiosas que nos decían, hay una manifestación de la Virgen a una religiosa en especial. Y yo decía, pues bendito sea Dios. Y ruega sobre todo por las almas consagradas, que esas almas se vuelvan a Dios, a pesar de estar consagradas. Porque algunas estaban como alejadas. Y una de sus manifestaciones especiales eran las escarchas. Pues yo sin saber nada de esto, pues un día voy y se me ocurre preguntar dentro de un retiro espiritual que estaba haciendo en una de sus casas. Y yo digo, ¿cómo es eso y qué es eso? Y me explican las religiosas todo lo que tenían que hacer. Y yo, una de las cosas primeras que le pregunté era, ¿a quién se le manifestó la Virgen? ¿Cuál de ellas? Y me dice, pues la superiora, pues padre, sencillamente a la más brutica que nosotros teníamos en la casa, a la que no sabía nada, a ella fue a la única que se le manifestó y la que seguidamente ha querido transmitirle sus mensajes. Y una cosa especial es, dejándole un recuerdo, son las escarchas de distintos colores. Yo no me llamaba mucho la atención eso de las escarchas al principio, pero en mi retiro espiritual para ser sacerdote, terminada la misa, pues yo me doy cuenta que sin haber estado en ningún lugar, nada, terminó la misa y me veo mis manos que tienen escarcha. Y yo digo, pues bendito sea Dios. Y le digo al señor obispo, que es el actual nuestro de nuestra diócesis, digo, monseñor, mire mis manos, yo no sé qué es esto. Y me dice, como que eres privilegiado de Dios, eres de la Santísima Virgen María, te vas a ir al santuario de las Morochas con la Virgen del Paraute. Y allí así una cosa magnífica de parte de la Virgen. ¿Qué le recomiendo yo a la gente cuando tiene la oportunidad de tener esa manifestación en unas escarchas? La Virgen te ha regalado esa oportunidad. Si tú la propagas solamente para fanfarronear o pantallar, no esperes que la Virgen te lo va a volver a dar. Más nunca te lo da. Ese es un regalo que si te lo da, guárdalo en ti mismo, guárdalo en tu corazón y disfrútalo de esa gracia que Dios te ha querido regalar a ti personal. O úsalo con tu hermano que necesita, que está buscando, que no cree, y pídele a esa advocación que te está dando la oportunidad de acercarte a ella, que se manifieste de la misma forma, para tener esa persona nueva dentro de la iglesia. Claro, o sea, que creyendo sí. en... Por eso, en estos tiempos de hoy, la simbología, los signos, son sumamente importantes para la vida de un cristiano, la vida de un creyente y la vida de cualquier hombre o mujer de cualquier religión. Son sumamente importantes los símbolos porque si no, nuestra fe pues queda como muy vacía, muy vacía. Y el hombre de por sí, dentro de su religiosidad y espiritualidad, busca los símbolos. Padre, pero no podemos pasar toda la vida buscando señales externas. Porque yo me pongo a pensar, y usted me imagino que igual, en algún momento de meditación, nuestros hermanos del principio, cuando no estaba el Antiguo Testamento, ellos bastaban con el poder de la palabra para creer, sin manifestación alguna. Simplemente Dios existe y yo creo en Dios, aun si no lo veo, lo siento, porque todo el mundo lo siente.
y no habían esas manifestaciones milagrosas, o por lo menos no se registraron. Bueno, aunque te digo, ¿no? En el Antiguo Testamento, pues uno se da cuenta de que el pueblo no era tan creyente como podríamos decir. Era un pueblo de cabeza dura, testarudo, así mismo lo dice la Escritura. Un pueblo que creía en la palabra de Dios, pero a veces desconfiaba de ella misma. Y ahí es cuando Dios, por medio de los profetas, se manifestaba y le hacía los milagros. Sí, pero tenemos una ambivalencia. Estamos hablando de a ellos con su grado de conocimiento. Claro. Entonces nosotros ahora en el 2000, con una mentalidad mucho más amplia, estamos iguales que ellos y quizás, cuidadito si no lo hemos pasado, estamos mucho más cerrados a creer en Dios. Bueno, eso sí es cierto. Por eso es que el símbolo que tú encuentras es el medio que te va a ayudar para encontrar lo que nosotros decimos la santidad, el gozo en Dios y completamente en la presencia de Él. Todos los símbolos de la iglesia. Por eso es que a veces es erróneo algunas refutaciones que siempre le hacen a la iglesia católica y que siempre se resumen en 50 preguntas, porque de ahí no salen. Y a veces el católico se asusta y dice, caramba, como que voy a perder la fe porque alguien me está preguntando cosas y yo no sé qué voy a responder. Y le dan un montón de citas bíblicas al caletre, pues se las aprenden muy bien al caletre, y dice, como que me fregaron. Y una de las cosas que más le refutan a la iglesia es que adora, que es idólatra, que adora imágenes. Completamente falso. Eso es como caer en preguntas y respuestas de niños de la escuela. ¿Cómo que la iglesia católica va a estar adorando imágenes? En ningún momento. Pero si no utilizas la imagen para que esa imagen mueva el sentimiento, ¿cómo tú vas entonces a hacer creer a una persona? Como si la televisión no utiliza la imagen, ¿cómo va a poder comercializar? Imposible, en ningún momento. Entonces, lo que no te mueven las palabras, te lo mueven lo que ves. ¿Qué sucede? Y eso tú tenlo en cuenta. En una casa, ¿cuántas cosas no le dice el papá y la mamá a su hijo? Montones. ¿Cuántas recuerda él? 2, 3 o 4. Pero ¿qué cosas nunca se le han olvidado a los hijos? Lo que vieron de su papá y de su mamá. Eso jamás y nunca lo olvidan. El ejemplo. El ejemplo. El ejemplo. Sí, eso que usted está diciendo tiene una base científica y se llama programación neurolingüística. Está basada en el conocimiento a través de las imágenes y de la audición y del sentir. Son esas tres cualidades. Y que la iglesia en todo su tiempo, en medio de decirlo neófitos en cuanto a la tecnología actual, las ha venido manejando. Claro. O sea, la visión. Ahora, qué fácil es cuando uno tiene una imagen de que aferrarse, a quién llamar, a quién recordar. Me refiero a conocer la imagen de Jesús, me permite cerrar los ojos y ver a mi hermano enfrente de mí, al hijo de mi padre. Ahora, es como que un poquito más difícil tratar de ver a Dios, porque si le doy una imagen lo estoy limitando, y Dios lo es todo. Nadie me ha enseñado cómo es Dios. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, la imagen lo que hace es reforzar mi creencia, mi fe, lo que yo siento. Pero en este tiempo pascual de la resurrección, dichosos son aquellos que sin haber visto creen en Dios. Ahí está lo grande que tiene el Espíritu de Dios y la gran fe que tiene el hombre, ¿no? En creer en Jesucristo, en creer en la Santísima Virgen sin haberla visto. Ahora, la Santísima Virgen María, con la plena potestad que Dios le ha concedido como intercesora, abogada nuestra delante de Dios, Hijo y Padre, pues da regalo a ciertos hijos suyos para manifestarse. Oye, eso es ser bastante dichoso que la Santísima Virgen María se manifieste. Ahí tenemos ejemplos en Venezuela. El indio de Coromoto, de la Nuestra Señora de Coromoto. Allí tenemos el indígena que no sabemos cuál es su nombre, de Nuestra Señora del Rosario, ¿verdad? Del Paraute, acá en Lagunilla. Y tenemos, por ejemplo, en Maracaibo, también el indiecito que la indígena que recogió la tablilla de la chinita. Ok, padre, nosotros vamos a cumplir nuevamente con los compromisos de la planta. Y en el otro espacio, quiero que me hable un poquito sobre lo que piensa la iglesia en este tiempo de manifestaciones angélicas.
porque también además de la Virgen se están hablando de apariciones de ángeles y la cosa como que se ha vuelto mucho más angélica que en mis tiempos, que no son muy lejos, no se hablaba. Ya venimos con más. Te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través del 065-411997 y 410361 para cualquier pregunta que a bien quieras hacer. Ya venimos con más. Bien, y nosotros aquí bañados de la presencia del Espíritu, disfrutando de esta tan amena charla con el Padre John Yen-Shu. Y yo desviándome un poquito del tema principal, como habíamos quedado de hablar sobre las advocaciones de la Virgen y de los milagros, le pedí al Padre que nos hablara un poquito, porque en estos tiempos nos están bombardeando con los ángeles, y la manifestación de los ángeles de diferentes maneras, incluso hasta representaciones a nivel astrológico, con ángeles de la buenaventura, de la dicha, del amor. ¿Qué nos puede decir al respecto? Chicos, mira, pues los ángeles son también criaturas de Dios, pero criaturas gloriosas. Pues muchos años atrás, en las discusiones medievales, pues hubo muchas discusiones vanas y algunas provechosas, sí hay que reconocerlo. Pero los ángeles son los enviados, son los emisarios, ¿verdad? Los mensajeros de Dios. Ahí vemos, recordamos cualquiera, el ángel Gabriel, como anunció a María lo que iba a realizar. Son colocados por Dios y también tenemos, cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda, que es aquel mensajero de Dios que Él nos colocó desde que llegamos a este mundo, que nos conduzca, que nos guíe, que nos acompañe, si queremos seguir la voluntad de Dios. Si no la queremos seguir, pues el ángel no nos puede limitar nuestra libertad. No violenta nuestro libre albedrío. Libre albedrío. Y yo creo que, mira, yo creo que hay que ser también una gran persona de fe, pero también hay que ser una persona prudente con lo que uno oye y escucha de cualquier cosa sobre doctrina de los ángeles. Porque ahorita cualquiera pudiera utilizarlo como a su conveniencia. Para manipular. Y generalmente muy comercialmente. Exactamente. Cuando lo utilizan muchos en estas cosas de zoroástricos, los zodiacales y todas estas cosas. Los horóscopos. Los horóscopos, pues más que todo es comercial. No lo usan con fe, con estas cosas, ¿no? Si hay personas que uno se las encuentra que de verdad tienen fe en los ángeles. Yo tengo fe en los ángeles, porque es una doctrina también de la iglesia, ¿no? Que los ángeles existen y los arcángeles. Pero ya cuando... Existe toda una jerarquía a nivel de... Sí, como el coro de los ángeles, ¿eh? El coro de los ángeles que serafines, querubines... Que luego también nosotros iremos a pertenecer dentro de todo ese coro angelical si encaminamos nuestra vida hacia la santidad. Si la encaminamos hacia otro lado, pues... lamentablemente seremos coro de ángeles, pero del sótano, ¿no? Sí, del ladito oscuro. Del lado oscuro. Para no aterrar a la gente. Sí. Allí están viendo en pantalla nuestros teléfonos, estamos a su entera disposición, 065-410361 y 411997 para cualquier pregunta que a bien quieran hacer. Bien, Padre, retomando nosotros el tema sobre las vacaciones de la Virgen, usted cuando me habló de las escarchas en la mano, de la manifestación de escarchas, de la manifestación de la Virgen con las religiosas y sobre todo usted decía de los comprometidos con Dios a través de la iglesia para que volvieran, yo no pude dejar de pensar en la representación de María como rosa mística, porque en su primera aparición en 1942 en Montechiari, en Italia, en el primer mensaje, en la primera aparición, la persona que la vio la describió no con 3 rosas, sino con 3 espadas metidas en su corazón. Y la explicación que le daba en su primer mensaje, ella decía, el primer mensaje no es textualmente, lo que recuerdo, la primera espada era por los comprometidos con la iglesia que la habían abandonado. La segunda era por los que estaban dentro de la iglesia y ya no creían en Dios. Y la tercera era por los que habían estado dentro de la iglesia, que seguían haciendo ver que estaban dentro de la iglesia y que violaban completamente el compromiso de serle fieles a Dios. Este era el significado.
Inmediatamente relacioné, porque usted decía algo parecido, ¿no? La Virgen está manifestando ¿cómo le digo yo? El volverse, el reencontrarnos dentro de nuestro compromiso, dentro de la religión a la que pertenecemos, nuestra fe cristiana. Sí. Luego, en la segunda aparición, que ya no fue en Montechiari, sino en Fontanelli, aparecen las 3 rosas con los 3 colores. No sé si usted conoce el significado de cada una, o como hablaban de la rosa blanca de la oración, hablaban de la penitencia y hablaban de, no recuerdo la dorada, que realmente es lo que significaba en este momento. Sí, fíjate que aquí traigo un folletico por si acaso hay alguna persona que no conoce, está la imagen de la rosa mística, si no conoce su imagen. Esta devoción, pues, de la rosa mística no es algo que está comenzando ahora, sino que ha comenzado desde toda la vida de la Iglesia. Siempre se le ha tenido devoción a la Santísima Virgen, ¿verdad? Y es llamada como la rosa mística, la madre de la Iglesia, utilizada así también por los papas en la vida de la Iglesia. Pero bueno, de manera especial, pues se ha como manifestado, ¿verdad? En Fontanelle a nuestra amiga y gran mujer Pierina, que es la que pues recibió los mensajes de la Santísima Virgen. Pero, ¿qué podemos decir nosotros de rosa mística? Primero, es una vocación de la Santísima Virgen. Lamentablemente, eso sí lo puedo decir tranquilamente y con mucha responsabilidad. Una vez, pues, en un programa nacional, de una televisora nacional, pues comenzaron a hablar de rosa mística. Pero, lamentablemente, el enfoque que le dieron a la rosa mística fue un enfoque como supersticioso. Y inmediatamente, pues los espiritistas y los brujos agarraron la imagen de la rosa mística y las montaron en sus altares. Qué lamentable, ¿no? Como un sincretismo religioso, es decir, una mezcla de todo, con tal que suene como misterioso, allí la colocaron. La pobre rosa mística está pagando los platos rojos en los altares de todos los brujos aquí en Venezuela. Y uno se va a cualquier tienda, pasa por enfrente de una tienda de esotérica, y la pobre rosa mística la tienen de primer lugar. ¿Qué cosa, no? Y yo creo que es un gran daño que se le hace a los creyentes, porque un niño que vea eso, pues va a pensar... Relaciona inmediatamente una cosa con la otra. Una cosa con la otra, y va a confundirse más de lo que está. Igualmente, la rosa mística está manifestándose en los distintos lugares para hacer que mucha gente vuelva nuevamente a Dios. Y en algunas circunstancias, cuando hay mucha fe, cuando hay un espíritu sencillo, se ha manifestado también con las escarchas. Con las escarchas, y últimamente, la primera vez en Fontanelli, lloró sangre. Nosotros tenemos que cumplir nuevamente con los compromisos de la planta. Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros por el 065-411997 y el 065-410361. Cualquier pregunta que a bien le quieras hacer a nuestro invitado de hoy. En la próxima parte vamos a hablar un poquito sobre la Virgen Milagrosa y la Virgen que tenemos cerquitita aquí en la parroquia de Las Morochas, como es Nuestra Señora del Rosario de Paraute. Ya venimos con más en tu programa Saber Sin Fronteras. Bien, de vuelta nuevamente en tu programa Saber Sin Fronteras, esta noche conversando con el padre de la parroquia de Las Morochas, de Nuestra Señora del Rosario de Paraute, John Gensiu. Padre, hablábamos sobre las vírgenes, me comentaba sobre María Rosa Mística. Hablábamos de que es una aparición, una presencia mariana de principios de siglo. Y me hablaba usted de que aparece incluso dentro de un canto donde le decían María Rosa Mística. Sí, también. Es un himno muy antiguo, de principio en la Iglesia de Oriente. Ya se nombraba la Rosa Mística. Igualmente en una ciudad de Alemania, Rosenberg, también ya se le daba desde 1700, ya se le daba culto a la advocación de Rosa Mística. Es decir, que no es nada novedoso. En Venezuela sí, ahorita ha tomado un auge muy grande
pero que lamentablemente pues lo han tomado o lo han desviado en algunas cosas, esa manera de tomar la rosa mística. Fíjate que yo les digo a todos los devotos de la rosa mística que la oración que la Iglesia le hizo a la Santísima Virgen, sea la vocación que sea, es el Santo Rosario. A la rosa mística se le han dedicado como gozos, cantos, himnos, jaculatorias, expresiones, tantos sinónimos que podríamos decir. Y es lo que llaman las coronillas de la rosa mística. Y que le han hecho como una camándula, parecida como al rosario, pero de 7 decenas, que es muy importante que se sepa que ese no es el rosario. En ningún momento es el rosario. Simplemente es el rezo de las coronillas a la Virgen. Y que muchas personas, como a veces uno le dice las coronillas a la Virgen, y dicen, ¿qué es eso? Entonces dicen, no, el rosario a la rosa mística. Y a veces se tiende como a confundir. Yo creo que esto es bueno irlo aclarando, que parecen cosas muy sencillas, pero es bueno tenerlo muy en cuenta para no mezclar más la devoción y la manera de llevar la vida de esa devoción. Bueno, Padre, antes de pasar a hablar un poquito de la Virgen de los Milagros, nos acaban de llamar y nos dicen, dice, lo que el Padre habla sobre la sabia prudencia me parece o me suena a desconfianza. Si hablamos de milagros y milagros, ¿qué milagro es el que le hace falta para la bendición del siervo de Dios José Gregorio Hernández? Fíjate, muchos de los montones de milagros que ha hecho José Gregorio Hernández y se han dado como un caso específico. Radiografías donde se ha manifestado José Gregorio Hernández después de la sanación de una persona. La Santa Sede, para verificar un milagro, tiene que tener un equipo de científicos, creyentes y no creyentes, basados en todas las técnicas habidas y por haber, por nombrar alguna, para objetos, el carbono 14, una de las últimas que mejor se puede verificar, es buscar en todos los milagros una condición que realmente se diga, aquí solo lo hizo Dios. Como por ejemplo, si tú tomas una radiografía donde se puede ver la imagen de José Gregorio Hernández, ¿quién te va a negar a ti que allí se manifestó Dios? Puede ser que sí, ¿quién dijo que no? Pero tú puedes también tomar una radiografía y hacer un montaje y sacar a José Gregorio Hernández. Una superposición. Es una superposición y tranquilamente se hace. Entonces, eso es un hecho que para un grupo de científicos de una calificada experiencia es rechazado. ¿Qué sucede con la Beata María de San José, que lo celebramos el 7 de mayo pasado, domingo, 5 años de su beatificación? Que un hecho tal como una religiosa mayor, súper enferma, con montones de intervenciones quirúrgicas y sus estados físicos muy mal, María de San José le había dicho a aquella religiosa que el día tal, a la hora tal, ella iba a ser sanada. Y una mujer que tenía todo un historial médico de muy mala condición, aquel día, a aquel hora, a tal fecha, aquella mujer es sanada. ¿Qué solución encontraron? Solo Dios pudo haberlo hecho. Entonces, aquella solicitud, aquella santa, aquella beata, pues era verdadera. La Iglesia la declara beata. Padre, ¿y por qué no así con el Padre Pío? Pues ahí porque el Padre Pío incluso llegó a decir el día en que iba a morir. Bueno, pues recuerda que todo necesita su estudio, porque allí es donde yo te digo que la Iglesia es sabia y prudente. Confía, pero hay que verificarlo. Ya. ¿Ves? Otra pregunta, aquí nos cuentan, no es una pregunta, aquí nos cuentan, dice, en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, de Bachaquero, la Virgen tiene una cierta inclinación, o sí, inclinación leo yo, dice, donde queda mirando a los fieles hacia abajo, mas el padre de la iglesia tomó una foto frontal y la Virgen quedó mirando hacia el cielo. Sí, es cierto, yo he visitado la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Bachaquero,
que también es uno de los lugares para todo este año jubilar de peregrinación. Aquellos que vayan pueden ganar su indulgencia plenaria. Es cierto. Aquí dice, ¿Cómo? esto influyó para que la tomaran como un santuario. Sí, es cierto. Pues yo más bien te invitaría a ti, que si estás viendo este programa, pues te atrevas también a visitar esta iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Bachaquero, como un lugar también de peregrinación, y que no vayas solamente tú, como simplemente un curioso, sino que lleves a tu familia para que tu familia también aprenda a tener más fe, ayudado sobre todo por ti. Okay. Padre, ¿en qué parte de la Biblia se cita o se hace referencia sobre la adoración de la Virgen María? En ninguna, porque a la Santísima Virgen María no se adora, solamente se adora a Dios. A nuestra Santísima Madre la veneramos, y por eso es Jesús, cuando está en la cruz, clavado, le dice al discípulo, allí tienes a tu madre. Y a la madre le dijo, allí tienes a tu hijo. Allí fue el momento donde nos las dejó como Madre nuestra para todos. Dice, les recomiendo leer el libro del Éxodo en el capítulo 20 en adelante, donde se hace referencia sobre los mandamientos de Dios al hombre, donde se hace énfasis sobre las adoraciones. Este es de acá mismo de Ciudad Ojeda. A mí me parece maravilloso, Padre, que nuestro diálogo genere este tipo de preguntas. Claro, por supuesto, porque significa que lo que estamos conversando pues le llama la atención a las personas, y de esa manera esa persona, si cree, va a creer más, y si no cree, pues se va a confundir más. Pero la idea es lanzarle el mensaje y que aquella persona que quiera indagar en su vida personal en búsqueda de la verdad, la encuentre. Bueno, Padre, ya nos queda el otro espacio para hablar sobre la Virgen de los Milagros y de Nuestra Señora del Rosario. Ya venimos con más. Recuerda que aún tienes tiempo de llamar al 065-4119-97 y 065-410361. Ya venimos con más de tu programa Saber Sin Fronteras, hoy hablando sobre las vocaciones de la Virgen y los milagros. Bueno, y aquí nuevamente con ustedes, sintiéndonos cubiertos por ese manto agradable, oloroso a rosas, de amor de nuestra María Siempre Virgen, con la compañía del Padre John Gensu, hablando sobre los milagros, hablando sobre los ángeles, sobre las vírgenes, de más está decir vírgenes, sobre la Virgen en sus diferentes advocaciones. Nos toca hablar un poquito sobre María Virgen de los Milagros, o la Milagrosa, para luego pasar a su patrona de su parroquia. Ya. Bueno, Nuestra Señora de la Virgen, la Milagrosa, así como la conocemos, pues todo el mundo la recuerda rápidamente por su medalla milagrosa. Y es aquella manifestación de la Virgen a Santa Catalina en Francia. Y es allí cuando le dice que todo aquel que porte o lleve aquella medalla, que decía, oh María sin pecado concebida, ¿verdad? Pues sentirá la protección de la Santísima Virgen María. Nuevamente volvemos a caer como en esa manera como la Virgen aprovecha de que sus hijos se vuelvan a Dios. Y esa manera en que se manifiesta en aquel momento histórico, momento en que Francia pues vivía muy convulsionada en su vida, en su creencia, en su fe, donde todo como que pareciera que estaba como cayendo, pues aparece la devoción de la Santísima Virgen. Y la misma Iglesia después igualmente de su estudio, de su verificación, pues la declara como madre de todos los milagros. Porque la Santísima Virgen María en todas las circunstancias, en todos los momentos, es aquella que va a reinar como señora y como madre de toda la Iglesia. Ya. Cuéntenos sobre Nuestra Señora del Rosario del Paraute. Chicos, mira, pues en el año 96, recuerdo que el 26 de enero del 96, pues soy designado, y ese es el día que llego a Ciudad Ojeda, especialmente a Las Morochas. Y me doy cuenta de una devoción que allí existe de Nuestra Señora del Rosario del Paraute, y que mucho la había escuchado, pero no la había conocido antes. Y me doy cuenta que cuando visito y veo la imagen, la tablilla del Paraute, es una cosa impresionante. Yo decía, ¿cómo era posible que esa imagen pudiese estar allí? Porque es una imagen que de una vez te enamora desde el momento en que tú la ves.
Y de ese instante, pues, me di cuenta que teníamos algo tan grande, tan histórico y tan propio de este pueblo de Lagunilla, que mucha gente, sobre todo los católicos, no la conocía. Y aquellos que no son católicos tampoco la conocían, aunque sea por referencia histórica y patrimonio propio de un pueblo. Y allí nos encontramos que es una devoción de la Virgen que ha acompañado a todo el pueblo de Lagunilla en toda su historia. Y es una de las vocaciones que el próximo año va a cumplir 350 años. ¿Qué significa eso? La historicidad que tiene para Venezuela. Fíjate que Nuestra Señora del Rosario del Paraute aparece en el 651, 1651, siendo un año más antigua que Nuestra Señora de Coromoto, que es la patrona de Venezuela, y al mismo tiempo 38 años más antigua que Nuestra Señora de Chinquinquirá de Maracaibo, que aparece en 1749. Allí nos damos cuenta que tenemos algo tan valioso en uno de los barrios más populosos, como es el sector de Las Morochas, un barrio ahora no periférico, pero sí central en Ciudad Ojeda, y que allí comenzó con una pequeña iglesita de tabla, construida por sus devotos, por sus fieles, y que ahora tiene un modesto y sencillo santuario, y que también es un lugar de peregrinación en este año jubilar. Yo creo que todo aquel que no haya tenido la oportunidad de visitarlo debe aprovechar y hacerlo, porque allí va a enriquecer su espíritu, su vida, su oración, busca encontrarse allí una paz espiritual y al mismo tiempo enriquecerá su acervo cultural propio de la región. Padre, ¿ha habido algún estudio en especial sobre esta aparición de Nuestra Señora del Rosario? Sí, mira, hay escritos donde uno de nuestros primeros y casi únicos obispos de Venezuela, Fray Martín, que visitó toda Venezuela, pues dio testimonio de que eso existía desde hace muchísimos años. Porque siempre las devociones hay que verificarlas, hay que verificar su historicidad, si de verdad existieron o no, o solamente fue un invento de alguien en el transcurso de los años, y si hay testimonio de que existe. Y algunos otros, como el padre Nectario, Agustino, también dejó un pequeño escrito sobre la aparición y la devoción de Nuestra Señora del Paraute. Algunos milagros comentados, como en 1880, un lagunillero, entre en esas peleas que se formaban en aquellos pueblos del entonces, recibió un balazo en la frente, y aquel hombre le rogó tanto a la Virgen que le dijo: si me concedes la salud, yo te aseguro que la gran promesa que te hago, que voy a ser un hombre cristiano y creyente. Fíjate que no le pidió nada, ¿no? No le pidió poder, gloria, sino que siempre le pidió una conversión de vida. Y la Santísima Virgen le concedió. Lo que se recuerda mucho como el milagro de la bala que hizo la Santísima Virgen del Paraute. Padre, yo le voy a invitar a usted a que me haga un resumen de la historia de Nuestra Señora del Rosario. Porque acá en Ciudad Ojeda, gente que está interesada en nuestro acervo cultural está creando una página web de Ciudad Ojeda. Y me estoy hablando de la gente de Corporación HD, que tienen una página llamada ciudadojeda.com, donde ellos están interesados en recopilar todo este tipo de historias y todo lo que tenga que ver con Ciudad Ojeda en sí. A ustedes que me están viendo en casa, también les invito a comunicarse con nosotros a través del 065-315422. Pregunten por Jesús Jarandia, yo gustosamente les voy a atender. Cualquier anécdota, cualquier historia que tengan sobre Ciudad Ojeda, nosotros con mucho gusto los vamos a recibir para plasmarla dentro de esta página que muy amablemente nos está cediendo la gente de Corporación HD. Padre, nos queda muy poquito tiempo, tenemos que despedirnos. Yo, antes de darle la oportunidad, les quiero recordar a todos ustedes que me están viendo que las próximas 2 semanas el programa no va a estar saliendo al aire, puesto que se ha cedido el espacio para los debates muy a propósito de las megaelecciones. Dentro de 3 semanas, Dios mediante, vamos a tener acá como invitada a Sureya Keipo, una estudiosa del Renacimiento de Maracaibo. Padre, para que se despida de nuestra teleaudiencia, la bendición a toda esa gente que cree fehacientemente en Dios, y no solamente en la Virgen del Rosario, sino en la Virgen de Fátima,
en Santa Rosa de Lima, en Nuestra Señora del Pilar y todas las advocaciones que no dejan de ser María siempre Virgen. Claro. Bueno, pues un gran saludo pues a todos los televidentes de este interesante programa que con sus distintos matices pues enriquecen la vida y el espíritu de todas las personas. Pues Jesús, te felicito esta obra que tú haces sin ningún tipo de interés de incentivar y motivar a todas las personas de encontrar la verdad. Yo creo que así como hoy hemos motivado a muchos católicos y a aquellos que se interesan por la fe de la Iglesia Católica, pues también lo puedes hacer con distintas, ¿verdad? Distintos llamados, distintas formas. Yo creo que a todos, a ustedes, los creyentes y feligreses en nuestra iglesia, pues un saludo fraternal, una bendición para todos ustedes y a todas las personas de buena voluntad, llámese quien sea, pues una bendición especial. En nombre de Dios, en nombre de la Santísima Virgen, en nombre de nuestra patrona, que bendiga a la familia, bendiga a los hogares y que en estos momentos de esta aguda crisis que todos estamos viviendo y atravesando, confiar mucho en Dios y confiar en ti de que eres capaz de solucionar los problemas y de saberlos afrontar. No esconderse ni escabullarse de ellos, porque el no enfrentarlo significa que eres una persona cobarde. Yo creo que ahora más que nunca tienes que buscar una mano amiga y una mano valiosa, que es la de Dios. Pues que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos bendiga. Y que pronto tengamos buenos ciudadanos, grandes hombres que dirijan nuestro país, que dirijan nuestra nación, nuestro estado y nuestros municipios. Amén. Yo solo puedo decirles que indistintamente de la religión en la que pertenezcas, trata de cumplir con cada uno de los preceptos que hay en ella. Y por encima de cualquier cosa, recuerda que eres ejemplo de los que te siguen. Sé mejor padre, sé mejor amigo, sé mejor hermano, sé ejemplo de la verdad. Como decía Dios, por sus frutos los conoceréis. Que Dios los bendiga a todos y hasta dentro de 3 semanas. Buenas noches.